Estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tener, jóvenes, la siguiente clase. A ver, por favor. El día de hoy tenemos la siguiente clase, jóvenes, lo que corresponde a geografía. Y si hablamos de geografía, jóvenes, no sé si habrán ustedes tenido conocimiento, jóvenes, que en el planeta Tierra, por ejemplo, tenemos la capa gaseosa que envuelve la Tierra, que es la atmósfera, pero también en la atmósfera hay si se observa que dice que el planeta azul, el planeta Tierra es de color azul porque una de las causas, aparte de ser la atmósfera, jóvenes, dicen que es mayormente por la cantidad de agua que hay en el planeta. Ahora sí, cuando hablamos de agua, todo el planeta Tierra, el 71% del planeta, jóvenes, está rodeado de agua. Y el otro 29% de la superficie del planeta es, jóvenes, en la parte continental. No sé si recuerdan ustedes que en clases anteriores, la parte continental antiguamente se conocía con el nombre de Pangea. Y posteriormente, por los movimientos internos que tiene la Tierra, jóvenes, dio origen a los continentes. Dieron origen a los continentes. Ahora sí, toda esa cantidad de agua que hay en el planeta, mayormente se le conoce con el nombre mayormente de hidrosfera. El tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, es principalmente hablamos de hidrosfera, pero la hidrosfera, jóvenes, es la cantidad de agua que hay en el planeta. Es el agua que hay en todo nuestro planeta, que puede ser a través de los ríos, lagos o lagunas. Como les decía yo a ustedes, la hidrosfera, jóvenes, corresponde a la gran masa de agua que forma o cubre el planeta, jóvenes. Ahora sí, pero ¿quién se encarga de estudiar el agua que hay en el planeta? Mientras que la hidrosfera, jóvenes, corresponde a la masa de agua que hay en el planeta, la hidrografía es la ciencia que se encarga de estudiar las aguas. Las aguas, jóvenes. Y cuando hablamos de agua, el agua se encuentra en los océanos, en los mares, en los ríos, en los lagos y lagunas. La hidrosfera, jóvenes, o el agua que hay en el planeta se encuentra en 3 estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Alguien de ustedes me puede decir, jóvenes, cuándo el agua está en estado sólido? En hielo, con el hielo. ¿Cómo, disculpa? Ah, correcto, en el hielo. Hey, aunque no lo crean, jóvenes, correcto. A través del hielo, jóvenes. Ahora sí. Cuando hablábamos mayormente, los hielos, que es a través de los nevados o los glaciares, o jóvenes, o los témpanos de hielo que hay en la Antártida, en las zonas de los polos, se le conocen algo así como ice. No sé si recuerdan ustedes. Chicos. Y el estado líquido es a través de los ríos, lagos, lagunas, océanos o mares. Y en estado gaseoso, ¿me lo puede explicar? Es vapor, neblinas. ¿Cómo? Por el agua vaporizada. Correcto, el agua vaporizada, que es a través de las lluvias que se realiza, chicos. O mayormente, por ejemplo, no sé si habrán ido ustedes cuando se van de viaje, sienten que cae neblina. Es a través de un estado gaseoso, jóvenes. Cuando uno se va de viaje, por ejemplo, se van a pasear a Trujillo, o como dice Salvatierra Reyes, se va a pasear a Corrales. No, ahí no se puede observar. Por ejemplo, cuando uno se va de madrugada, jóvenes, se cae como neblina. Ese es en estado gaseoso. Hey, chicos, pero como hablamos de hidrosfera, antes de entrar al tema, jóvenes, el tema que nos vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de vertientes. Vertientes hidrográficas. ¿Qué significa las vertientes hidrográficas? Mayormente los que dan orígenes a los ríos en nuestro territorio. Las vertientes, si podemos observar, jóvenes, a través de este mapa, porque de aquí vamos a ir explicando cada una de ellas, las vertientes hidrográficas que se forman en el Perú son 3. Unas que se van hacia el Océano Pacífico,
otras que se van hacia el Océano Atlántico y otras que se van hacia el lago Titicaca, que vamos a ir explicando cada una de ellas, jóvenes. El tema que nos vamos a centrar el día de hoy se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Pacífico, jóvenes. La vertiente hidrográfica del Pacífico. Ahora sí, ¿pueden observar el mapa? Hay 3 vertientes hidrográficas en el territorio peruano, pero mayormente, jóvenes, son 3 las más importantes. A pesar de que se menciona de que hay una cuarta, que es la cuenca hidrográfica del Madre de Dios. Es decir, que dan origen, jóvenes, pero ¿por qué se llaman cuencas? ¿Por qué se llaman, jóvenes, cuencas? ¿O por qué se llaman vertientes hidrográficas? Porque la mayoría de ríos descarga sus aguas a un determinado lugar. Por ejemplo, los ríos de la costa descargan sus aguas al Pacífico. Los ríos de la zona andina de la parte sur, jóvenes, descargan sus aguas al lago Titicaca. La parte, lo de la selva, jóvenes, de la selva mayormente peruana, descargan sus aguas al río Amazonas, que es el colector común. Y el río Amazonas lo hace a través del Océano Atlántico. Por eso les mencionaba a ustedes, en nuestro territorio peruano, jóvenes, se forman 3 cuencas hidrográficas. La cuenca hidrográfica del Pacífico, o también conocida con el nombre de vertiente hidrográfica del Pacífico, que es lo mismo. La cuenca hidrográfica del Amazonas, o también conocida con el nombre de cuenca del Atlántico. Y la cuenca, jóvenes, y la cuenca del lago Titicaca, o también conocida con el nombre de olla hidrográfica. Pero ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué se llama olla? Porque no se dan cuenta, mientras que los ríos de la costa descargan a sus aguas al Océano Pacífico, mientras que algunos ríos de la selva descargan sus aguas al río Amazonas, a su colector común, el río Amazonas, y el río Amazonas lo hace a través del Océano Atlántico. Los ríos del lago, de la zona del lago Titicaca, descargan sus aguas a un colector común porque no tienen salida al mar, al lago Titicaca. ¿Por qué? Porque es una especie, jóvenes, es un lago. Y entonces por eso se conoce con el nombre de olla hidrográfica del Titicaca, que posteriormente, cuando hablemos de este tema, nos vamos a dar cuenta. Pero el tema que nos vamos a centrar el día de hoy es en uno de ellos, en la cuenca hidrográfica del Pacífico, o también conocida con el nombre de vertiente hidrográfica del Pacífico. Entonces, ya les había mencionado a qué se denomina. Pero jóvenes, ¿pero por qué se llama cuenca hidrográfica del Pacífico? ¿Y por qué ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué algunos ríos, si pasan por el territorio peruano, no vienen de la selva y van hacia la costa? Es que hay un problema. En nuestro territorio peruano atraviesa la famosa cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, jóvenes, que atraviesa casi por la región andina, y como son jóvenes, cordillera, es decir, es el conjunto de montañas, y este conjunto de montañas atraviesa nuestro territorio, que divide al Perú en 3 regiones. Inclusive hoy en día se habla de una 4ª región, que es el mar, pero hablamos de 3 regiones como la costa, la sierra y la selva. Por donde cruza la cordillera de los Andes, jóvenes, es la sierra. Y entonces aquí, como son montañas demasiado altas, por ejemplo, la montaña más alta en el territorio peruano, ¿cuál es? ¿El Huascarán? El Huascarán, correcto, jóvenes. El Huascarán, como lo dice Miguel, jóvenes. El Huascarán mide 6.768 metros sobre el nivel del mar. Cuando una montaña, jóvenes, cuando una montaña tiene más de 5.000 metros, cuando una montaña tiene más de 5.000 metros, en su parte alta se forma nieve. Y entonces, como mayormente cae nieve y se forman como una especie, le llaman como una especie de circos. ¿Qué significa? El cerro
como una especie que le cae nieve y se le forma como una especie de circo, que es un glaciar. Y este glaciar, jóvenes, como en la noche recibe la nieve y en el día, chicos, los rayos del sol derriten esta nieve y dan origen a los ríos. Los ríos que toman dirección hacia el oeste, jóvenes, forman parte de la cuenca hidrográfica del Pacífico. Los ríos que toman dirección hacia el este, porque si ustedes se darán cuenta, la montaña, jóvenes, es un cerro, en forma, ya tienen idea ustedes, cuando comienza a derretirse toma dos direcciones las aguas. Para el este, forman parte de la cuenca hidrográfica del Atlántico, y para el oeste, la cuenca hidrográfica del Pacífico. Entonces, yo le decía a ustedes, la vertiente hidrográfica del Pacífico también es denominada, jóvenes, cuenca hidrográfica. ¿Pero qué territorios comprende? Comprende los territorios occidentales. ¿Pero por qué? Ustedes se preguntarán, profe, ¿pero por qué son occidentales? Jóvenes, si hablamos de los puntos cardinales, tenemos arriba el norte, abajo el sur, hacia la derecha es el este y hacia la izquierda el oeste. Cuando hablamos de este, también se le conoce con el nombre de oriente, pero cuando hablamos hacia la izquierda, que es el oeste, le decimos también occidente. ¿Me entendieron ahí esta parte, jóvenes? Entonces, la famosa cuenca hidrográfica del Pacífico comprende los territorios occidentales del Perú y además las 200 millas marinas. Jóvenes, como les había mencionado anteriormente sobre la cordillera de los Andes, estos ríos, jóvenes, nacen principalmente en las alturas de la cadena occidental de los Andes. ¿Por qué decimos cadena occidental? Si ponemos un cerro, jóvenes, aquí en medio, una montaña, hacen ustedes una montaña, aquí van para acá, es el oriente, y para acá abajo es el occidente. Por lo tanto, se dice, jóvenes, en las alturas de la cadena occidental, porque este conjunto de montañas, tanto hay para la zona este como para la zona oeste. ¿Quedó claro, jóvenes? Y algunos, no todos, jóvenes, de estos ríos desembocan en el mar peruano. Recuerden ustedes, cuando hablamos de mar peruano, también se le conoce con el nombre de mar de Grao. Pero no todos los ríos, chicos, no todos los ríos descargan sus aguas al Océano Pacífico. Porque, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta a medida que vamos a ir avanzando cuáles son las causas por qué no descargan sus aguas al Océano Pacífico. Pero ¿saben cuál es una causa, jóvenes? Es que principalmente el hombre, en sus partes altas, jóvenes, construye centrales, jóvenes, represas. Trata, jóvenes, de impedir que el agua avance. Por ejemplo, hablamos de la represa Gallito Ciego. Y el agua toma otra dirección. ¿Quedó claro, Ariana? A ver, chicos. Seguíanos. Pero, jóvenes, si aquí van a darse cuenta, el profesor me nos dijo anteriormente que los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico nacían en la cadena occidental de los Andes. ¿Pueden observar esta imagen, jóvenes? ¿Sí la ven? ¿Sí observan, no? ¿Sí se ven? ¿Sí la ven o no? Sí, profesor, sí. Ya, correcto, chicos. A ver, miren, por ejemplo, el conjunto de montañas que atraviesa nuestro territorio, este conjunto de montañas, jóvenes, forman parte de la cordillera de los Andes. Pero en la cordillera de los Andes, las montañas toman varias direcciones, miren. La cadena occidental, la cadena central, cordillera central y cordillera oriental. Entonces, los que están en la oriental dan origen a los ríos de acá, de la selva, y algunos a los del Titicaca. Y algunos centrales también al Titicaca. Pero este conjunto de montañas que está en la parte occidental da origen, jóvenes, a los ríos de la vertiente hidrográfica
del Pacífico. A ver, yo decía, jóvenes, los ríos de la vertiente del Pacífico tienen su origen en la cordillera occidental de los Andes, excepto, jóvenes, excepto, ¿qué significa? Dejamos de lado. Es decir, no forman parte de la cordillera occidental de los Andes el río Sarumilla, el río Chira y el río Tumbes. ¿Pero por qué? ¿Alguien de ustedes tiene idea por qué? Porque estos ríos, jóvenes, nacen en territorio ecuatoriano. El río Chira, el río Sarumilla y el río Tumbes nacen en la parte, jóvenes, de los Andes ecuatorianos. No forman parte de la cadena occidental de los Andes peruanos, sino que nacen, jóvenes, nacen en la cordillera de los Andes ecuatorianos. Entonces, jóvenes, ¿cuánto comprende su cuenca? Es decir, ¿qué cantidad comprende su cuenca? La cuenca del Pacífico comprende, jóvenes, la cuenca del Pacífico comprende una especie en kilómetros cuadrados de 279.689 kilómetros cuadrados. ¿Y qué representa esto? ¿Qué representa, jóvenes? Al 21,7% del territorio nacional. Si estamos hablando bien, si somos bien claros, jóvenes, a eso representa. Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, la formación de de qué manera se originan los ríos de la vertiente del Pacífico, no olvidemos, se origina producto de jóvenes, de la cordillera occidental de los Andes. Aquí está, chicos. La cordillera occidental de los Andes. Los ríos toman esta dirección. Ahí está. Y van hacia el Océano Pacífico. Ahí está, jóvenes. Ahora sí. Si tenemos esto, jóvenes, ¿cómo se originan los ríos? ¿Recuerdan ustedes que habían mencionado cómo se originan? ¿Recuerdan, jóvenes, cómo se originan los ríos? El origen de los ríos, chicos, las aguas de los ríos de la costa tienen su origen de la nieve, jóvenes, de los glaciares, de los lagos y de las lluvias. Por eso se dice en el origen, jóvenes, de los ríos, tiene origen niveo, glaciar, lacustre y pluvial. ¿Qué significa esto? De las lluvias, se originan de los lagos, de los pequeños lagos, de los glaciares y producto mismo de la nieve. Ustedes se darán cuenta a través de esta imagen, jóvenes. Se dan cuenta a través de esta imagen. No se dan cuenta que en la parte de la cordillera occidental de los Andes peruanos es nieve, jóvenes, en la parte alta, se forman glaciares. Cuando los glaciares se derriten, dan origen a lagos o lagunas. Y estos lagos dan origen también a ríos. O toman otra dirección. Producto del mismo glaciar, se derriten y dan origen a los ríos. Entonces, yo les había mencionado, jóvenes, las aguas, inclusive las aguas de los ríos Tumbes y Piura, tienen su origen pluvial. ¿Qué significa esto? Mayormente, jóvenes, producto de las lluvias. A ver, chicos, si hablamos de esto, jóvenes, hemos visto su naciente, hemos visto su origen. Ahora sí vamos a ver lo siguiente. Las cuencas independientes. ¿Cuáles son los ríos, jóvenes, que forman parte de la cuenca, por ejemplo? De la cuenca hidrográfica del Pacífico. Tenemos aproximadamente más de 50 ríos que forman parte de la cuenca. Pero el único río, por ejemplo, que descarga sus aguas al Océano Pacífico, uno de los ríos que descarga sus aguas al Océano Pacífico, es nuestro río Tumbes. Pero, por ejemplo, si hablamos de los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico, podemos decir los siguientes. Donde nace el río Rima, jóvenes, en su parte alta se forman centrales hidroeléctricas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Para qué sirven las centrales hidroeléctricas? A ver, dime, Jorge Andrés. A ver, chicos, ¿quién me responde? Para brindarnos energía a partir del agua. Disculpa que esté, señor, qué corazón. ¿Para qué, disculpa?
Para brindarnos energía a todos nosotros. Fuerte. O sea, es la parte más importante. A ver, chicos, mencioné lo siguiente. Las centrales hidroeléctricas son las que brindan energía eléctrica, jóvenes. El hombre aprovecha la fuerza de los ríos o la corriente de los ríos para instalar centrales hidroeléctricas, que eso abastecen de energía a la población. Por ejemplo, yo les había mencionado, jóvenes, lo siguiente. Las cuencas hidrográficas, jóvenes, la mayoría de los ríos costeños tienen cuencas separadas. Es decir, cada río forma su propia cuenca. Es decir, ¿qué significa su cuenca? Su propio recorrido. Ahí, chicos. Y la mayoría de ellos no se unen con otros ríos. La mayoría. Muy diferente es a la cuenca hidrográfica del Atlántico. Cuando hablemos del Amazonas nos vamos a dar cuenta. Chicos. Estos mismos tienen su propio recorrido. Estos mismos ríos nacen así. Ahora sí. No se unen, la mayoría no se unen con otros ríos. A ver, chicos, las civilizaciones anteriores, como por ejemplo, la cultura Xicán, la cultura Chimú, Xicán que queda en Lambayeque, Chimú que queda en La Libertad, se desarrollaron estas civilizaciones pre-incas, jóvenes, realizaron unas obras, jóvenes, hidráulicas. ¿Qué significa? Aprovecharon las aguas de los ríos, pero para aprovechar las aguas de los ríos, jóvenes, unieron las cuencas de los ríos, principalmente de la costa norte. ¿Pero para qué? Para aprovechar sus aguas y poder regar sus terrenos agrícolas. Y es por esos motivos que esas civilizaciones no tuvieron los problemas como hoy en día tenemos. Los problemas, jóvenes, de escasez de alimentos. A ver. Continuamos, jóvenes. A ver, chicos. Hablamos de cuencas. Los ríos de la costa, jóvenes, son cuencas exorreicas. A ver, chicos, ¿qué significa la palabra exorreica? Los ríos de la costa son de cuenca exorreica, y ven, pueden observar el término, jóvenes, exorreica. ¿Pero por qué? Porque llegan a desaguar o a descargar sus aguas al Océano Pacífico. Principalmente lo hacen en época de lluvias, los ríos de la costa norte. Pero, jóvenes, los ríos de la costa son ríos, jóvenes, de cuenca exorreica. Lo había manifestado. ¿Por qué, jóvenes? Porque la mayoría de ellos llegan a desaguar sus aguas al Océano Pacífico. Pero algunos son de cuenca reica. A ver, ¿qué significa la palabra reica? Que no pueden desaguar sus aguas al Océano Pacífico en diferentes épocas del año. ¿Pero por qué, jóvenes? Porque hay escasez de agua. ¿O por qué, jóvenes? No solamente escasez, sino que otro de los problemas más importantes, jóvenes, es que es producto de que la mayoría de sus aguas se evaporan o se infiltran, jóvenes. O se infiltran. ¿Cómo así, jóvenes? En la mayoría de ellos, algunos ríos, jóvenes, tienen su naciente, nacen en las partes altas, pero en su recorrido se evaporan o se filtran. Y el hombre, ¿qué es lo que hace acá para aprovechar esos territorios, esa agua? Tiene que hacer excavaciones para poder regar sus terrenos agrícolas. ¿Qué significa? Hacer pozos. Similar, jóvenes, como lo hacen hoy en día en la parte de Casitas y en la parte de Alta de Zarumilla, en algunos sitios, jóvenes hacen pozos. ¿Para qué? Para aprovechar sus aguas y poder regar sus terrenos agrícolas. O en las partes altas del campo de aquí, jóvenes, de acá más, hablamos de esta parte de San Jacinto por ahí, jóvenes, hay gente que tiene chacras en la parte alta y comienza a regar, jóvenes, a través de que hay pequeñas infiltraciones de aguas en pozos. Similares, jóvenes. Ahora sí. Yo les decía, jóvenes, lo siguiente. Los ríos, jóvenes, de la vertiente del Pacífico, los ríos de la vertiente del Pacífico, jóvenes, son de régimen regular. El régimen, me equivoqué, son de régimen irregular, jóvenes. ¿Qué significa irregular? Dependiendo siempre de la variación del clima. Por ejemplo, en Tumbes, hay época de lluvia. En época de lluvia, ¿qué es lo que sucede, jóvenes, con el río?
Estefano, en época de lluvia, ¿qué sucede con el río? Estefano Córdoba, ¿qué sucede? ¿No se dan cuenta? Profesor Salvatierra puede decir, Sí, a ver, dime, Salva. el río crece. Claro, jóvenes. Es decir, como dijo Salvatierra, jóvenes, en época de lluvia el río crece. Caudal, profesor. Ay, correcto, el término más adecuado está bien. desbordarse. Ya, por favor, chicos, el río entonces dice que aumenta su caudal. Como lo dijo Salvatierra, crece, pero el término más adecuado, el río aumenta su caudal. Pero en época de que no hay lluvia, por ejemplo, ¿qué pasa con el río Tumbes? Su caudal disminuye. Disminuye su caudal. Es decir, el río, como dicen algunos, normalmente criollamente dice, el río está que se seca. Pero es decir, el río baja su caudal. ¿Me entienden, jóvenes? Dependiendo. Por eso, los ríos de la costa peruana son de régimen irregular, dependiendo de las variaciones de clima. En época de lluvia, Tumbes, jóvenes, tiene bastante agua. Pero cuando, por ejemplo, en esta época vayan al río nada más. Para que tengan una idea, jóvenes. Para que tengan una idea. Ahora sí. Y inclusive hay algunos ríos, jóvenes, que no disminuyen su caudal, sino que algunos ríos se secan. Algunos ríos se secan, jóvenes. ¿Me quedó claro? Ahora sí. ¿Cuál es la longitud? ¿Qué significa la longitud? El recorrido, jóvenes. La mayoría de los ríos de la costa, su recorrido es corto. Es decir, podemos decir de corto recorrido. Pero el término más adecuado significa los ríos de la vertiente tienen una longitud corta. Pero jóvenes, ¿de qué? ¿Por qué? Debido al angosto del territorio costeño. Porque el territorio costeño, ustedes se podrán dar cuenta, es una estrecha franja. La costa peruana. Por esos motivos, los ríos de la costa son de corto recorrido. A ver. Y los ríos de la costa recorren territorio de los Andes y territorio costeño. ¿Qué significa? La mayoría de estos ríos nacen en la sierra de los Andes peruanos, los Andes occidental, de la cordillera occidental, y recorren, jóvenes, la zona andina y la zona costeña. Hey, jóvenes, el recorrido que hacen estos ríos, mientras que ustedes se darán cuenta, en el mapa del Perú, recorren de este a oeste. Muy contrario es con la otra, del Amazonas. El recorrido es de oeste a este. Ustedes, si algún día van a poder visitar, jóvenes, a ver, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, los ríos mayormente cuando algún día visiten la sierra, mientras que los del norte ven el recorrido que van en dirección hacia el mar. Pero en cambio, cuando uno está en la sierra, el recorrido es en contrario, de este a oeste, de oeste a este. Jóvenes. ¿Cuál es el caudal? Ya lo habíamos mencionado el término caudal. El término caudal, lo había mencionado una compañera de ustedes, significa el nivel de las aguas. Como dijo Salvatierra, el río está crecido, significa el caudal, ha aumentado su caudal. Cuando el río, jóvenes, está que seca, disminuye su caudal. Los ríos de la costa no son caudalosos. Es decir, no transportan grandes volúmenes de agua. La mayoría de ellos no son navegables. El único que es navegable es el río Tumbes. Y el único que tiene es caudaloso solamente en época de lluvia, cuando son fuertes lluvias torrenciales, el río Tumbes. ¿No se darán cuenta, jóvenes? ¿No se dieron cuenta el año pasado, hace 2 años, cuando el río estaba bien crecido, que decían que se iba a salir? ¿Recuerdan ustedes? Claro, pues, sí, chicos. Su caudal. Sí, casi llega al puente. Sí, pues. Ahora sí, chicos. Entendemos el término caudalosos. A ver. Dicen que los ríos desembocan. ¿Dónde desembocan los ríos de la costa? ¿Observan ustedes? A simple vista con la imagen. ¿Dónde desembocan? El Océano Pacífico. En el Océano Pacífico, niños. Claro, ahí está el océano, ahí está el mar. Entonces podemos decir que la mayoría de los ríos desembocan en estuario.
Es decir, un solo canal amplio, excepto el río Tumbes, que termina en varios, chicos, termina en delta. ¿Qué significa el delta? Niños, es como quien dice, ustedes ponen una Y, jóvenes, es decir, toma varias direcciones cuando el río Tumbes está desembocando en el mar. Y motivo por el cual, producto de la misma madre naturaleza, se dan origen a los manglares. El río Tumbes, jóvenes, no toma una sola dirección, sino que, jóvenes, ahí se va dividiendo el río Tumbes y forma un delta. ¿Qué significa, jóvenes? Va siendo como una Y. Y entonces, forma ese delta, que inclusive este delta le permite la agricultura y también permite que se forman los famosos manglares de Tumbes. Ahora sí. ¿Por qué son importantes los ríos? A ver, con la imagen nada más. No me describan, expliquen nada. ¿Qué me pueden decir? Con la imagen. ¿No me pueden hablar alguien de ustedes? Ayuda a la agricultura y a los reservorios. Ya. A ver, chicos, otro. Porque desde tiempos antiguos siempre los ríos son los que transportan el agua y hace más fácil poder utilizarla para los diversos fines, como es la agricultura, especialmente en lugares que son como Tumbes. Correcto. Ya, gracias. Pero les faltó a los dos niños que hablaron mencionar su apellido. A ver, niños. Guerra. ¿Cómo? Coveñas. Guerra fue la primera. Ya, gracias, niños. Ya voy a tenerlos en cuenta. A ver, ¿por qué son importantes? Es importante principalmente para la agricultura. Cuando los ríos en su recorrido jóvenes realizan de la costa, van formando valles, como por ejemplo el valle de Tumbes. ¿Qué significa? Alrededor del río jóvenes van originando terrenos aptos para la agricultura y forman valles. El hombre los utiliza, estos valles costeños los utiliza principalmente de tiempos antiguos para la agricultura. Jóvenes, como es hoy en día, por ejemplo, el valle de Tumbes, jóvenes, cultiva principalmente, ¿qué cultiva Tumbes principalmente? El arroz. Plátano. Villacorta. ¿Cómo? Villacorta lo dijo. Ya, Villacorta. Plátano. Principalmente, digamos. Chicos, además exporta el plátano, pero además produce otros productos más. Jóvenes, de igual manera el hombre aprovecha las partes agua altas de los ríos para hacer represas, que son los reservorios. ¿Para qué sirve el reservorio o represa, jóvenes? Para principalmente, jóvenes, para cuando el río tiene escasez de aguas, poder abastecer a la población. O jóvenes, aprovechando con esta represa también se forma una central hidroeléctrica. O jóvenes, para poder regar terrenos agrícolas que están en partes altas. Para que tengan una idea, ¿no observan la segunda imagen, jóvenes? Sí. Sí. La tercera imagen, otras imágenes, jóvenes. Los ríos de la costa, no sé si habrán ustedes oído hablar, jóvenes, que en algunas zonas, pero por decir acá en Tumbes, producto de la contaminación de nuestro río, jóvenes, no tenemos muchas especies en el mar, en el río. Pero en algunas zonas del sur peruano, jóvenes, principalmente en Arequipa, se utiliza el recurso hidrobiológico. La que nosotros llamamos acá chicamas, ¿usted conoce las chicamas? Allí en esa zona le llaman camarón de río. Los ríos costeños abastecen a la población de un recurso hidrobiológico, que son escasos, pero en algunos momentos en algunas temporadas se puede encontrar en abundancia, principalmente los ríos de Cañete y Camaná. Chicos, ¿y qué principalmente extraen? El famoso camarón de río. Ahí tenemos. Pero también, jóvenes, ¿te recuerdan ustedes cuando yo les mencioné que el río Tumbes forma un delta? Forma una vegetación, se forman los manglares, que es una vegetación fluvio-marina, agua del río y agua del mar, que crece en el delta del río Tumbes, en el cual albergan una biodiversidad o una diversidad de especies. Tanto chicos, de flora y fauna. Por ejemplo, variedad de aves. A ver, mencionen una ave que hincha su pecho. La fragata.
La fragata, por ejemplo, o etcétera, La etcétera. fragata. Sí, correcto, niños. Inclusive están algunos flaquitos ahí las garzas. A ver, chicos. Inclusive algunos